Vamos a iniciar una nueva serie de estudios en el Evangelio de Marcos, así que les pido que puedan abrir sus Biblias en Marcos capítulo 1. Marcos 1, vamos a leer los primeros 11 versículos. Marcos 1, del verso 1 al 11. Dice así la palabra del Señor, palabra infalible, inerrante y todo suficiente. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo les bautizo en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El título del sermón de hoy es El Evangelio de Jesucristo. Y como ya lo hemos dicho, comenzamos esta nueva serie. Y la propuesta es que la trabajemos en dos partes, para que en medio de esta serie, en medio de esta exposición completa que haremos del Evangelio de Juan, nos demos un pequeño descanso exponiendo otros textos de las Escrituras. Y luego de esa breve pausa, entonces, vamos a retornar de nuevo al estudio de este precioso Evangelio. Marcos es el menor o el más chico de los 4 evangelios y según los estudiosos, el Evangelio de Marcos sería el evangelio más antiguo. A partir de él, tanto Mateo como Lucas escribieron sus evangelios. Y si lo pensamos de esa manera, lo que está haciendo Marcos aquí es presentarnos un nuevo género literario. Algo bien diferente a lo que se acostumbraba en esa época. Esto no es una biografía propiamente tal, porque hay muchos detalles que las biografías tratan que Marcos y los evangelistas en general no abordan. Pero Marcos aquí entonces nos está presentando algo bien concreto, algo que con el tiempo llega a ser conocido como evangelio. Ahora, no importa mucho si fue Marcos o no el primer evangelio en ser escrito. Lo importante o lo que realmente nos interesa es que nos muestra a Cristo, nos muestra al Señor Jesucristo y presenta a Jesús como un rey siervo que ha venido para traer salvación. Este evangelio, según nos dice la tradición, fue escrito por Marcos, o también conocido como Juan Marcos, sobrino de Bernabé e hijo de María. Todo indica que Juan Marcos venía de una familia adinerada que tuvo por costumbre, después de que se convirtieron, hospedar mucho a los cristianos. Y como nos dice el libro de Hechos, Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, pero los abandonó. Y eso llegó a generar tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron y se formaron 2 equipos misioneros. Entonces Juan Marcos tiene ahí una historia un poquitito oscura
en su pasado, ¿verdad? De haber desistido. Algunos piensan que desistió viendo las dificultades de la misión, por temor a la persecución, en fin. Pueden haber muchas teorías, pero lo importante es que él fue restaurado. De hecho, más adelante el apóstol Pablo le dice, trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Por lo tanto, Marcos tuvo esa participación. También nos dicen los estudiosos, y particularmente, si no me equivoco, Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la iglesia, que Juan Marcos fue discípulo del apóstol Pedro y que en realidad su evangelio es lo que él aprendió de Pedro acerca del evangelio. Y él escribe particularmente para gentiles, y dentro de los gentiles, es decir, dentro de los no judíos, escribe para los romanos y presenta a Jesús como el rey, pero un rey que vino a servir. Ahora, en estos primeros 11 versículos que acabamos de leer, Marcos comienza relatando la legitimidad, la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Y para ello él afirma 3 cosas que yo quiero destacar en esta mañana. La primera de ellas es que vemos que el Evangelio fue decretado. El Evangelio fue decretado. Fíjense los primeros 2 versículos, dice el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito por el profeta Isaías. He aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Este inicio del Evangelio, estas palabras con las cuales Marcos comienza, principio del Evangelio, nos remite por lo menos a 2 libros de la Biblia. Al libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y de la tierra, y al Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo. Y esta expresión, el principio del Evangelio, obviamente no es algo al azar. Marcos tenía un propósito bien claro cuando él escribe de esta forma o cuando él comienza su evangelio de esta manera. Él está diciendo, en Jesús hay un nuevo Génesis, en Jesús hay un nuevo inicio, en Jesús hay una nueva creación. Ya de inicio, él parte con estas palabras que son tremendas, porque si hay algo que nosotros necesitamos siempre tener presente del Evangelio, es que es el mensaje de restauración, de nueva creación que Dios tiene para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Existe esa típica pregunta que muchas personas hacen. Si pudieras vivir tu vida otra vez, ¿qué harías diferente? ¿Qué cambiarías? Algunos dicen, yo no cambiaría nada porque mi vida es perfecta. Otros dicen, yo en realidad no habría tomado ciertas decisiones que tomé. O yo no me hubiera ido a vivir a tal parte. O yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho esto otro. Todos tenemos un anhelo de querer volver atrás y borrar algunas cosas que estuvieron mal hechas para que nuestro presente y futuro sea mejor. Y es por eso tal vez que esta película Volver al Futuro fue tan top en su momento, porque McFly, ¿verdad?, iba para atrás y arreglaba toda la escoba y después volvía al presente y era una vida nueva, una vida perfecta, una vida completamente diferente. Bueno, el Evangelio nos presenta eso. El Evangelio nos presenta algo que para nosotros es imposible: rehacer las cosas que hicimos mal. Y es por eso que en Jesús hay un nuevo Génesis, en Jesús hay un nuevo comienzo. ¿Quieres tener una vida nueva? Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Pero también Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Fíjense, en la primera frase de su Evangelio ya nos presenta la real identidad de Jesús. Jesús no es un hombre cualquiera.
Jesús no es un hombre común y corriente. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué Marcos comienza su evangelio de esta manera? Porque él quiere dar a conocer a las personas la grandeza de Jesús, la gloria que hay en Jesús. Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Marcos nos está diciendo: estas son buenas noticias para ti. Buenas noticias que demandan, que exigen de ti una respuesta. Yo no te estoy dando solamente información, porque te estoy presentando ya de inicio al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, que trae buenas noticias. Pero el verso 2 agrega algo adicional. Nos dice: como está escrito. Y esta expresión bíblica apunta a algo que previamente había sido determinado, que previamente había sido anunciado, es decir, una promesa que se esperaba por cumplir, una promesa que aguardaba su cumplimiento. Nos presenta entonces un antiguo presagio, una antigua profecía que ahora se ha cumplido. Entonces es muy importante que cada vez que nosotros leamos las Escrituras, recordemos que todo el Antiguo Testamento, estos 39 libros que preceden a los 27 del Nuevo Testamento, señalan, apuntan, nos muestran en sombras a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Mesías prometido, el ungido del Señor que vendría, el gran rey esperado. El Evangelio trata entonces de cómo Dios en Cristo Jesús ha cumplido la redención, ha cumplido el rescate de la humanidad. Y fíjense que esta es una oferta para todo el mundo. No es una oferta para determinadas personas. No es una oferta para cierto tipo de personas. Es una oferta para todo el mundo. Jesús se le ofrece a todo el mundo. Y cada persona debe o aceptar esta oferta de Dios o rechazarla. Cada persona debe aceptar el Evangelio o rechazar el Evangelio. Por eso, donde quiera que el Evangelio sea presentado, Dios está preguntando: ¿lo aceptas? ¿Lo recibes? ¿Quieres a Jesús? Y las únicas respuestas posibles son: sí, lo quiero. No, no me interesa. Y ambas tienen consecuencias eternas. Si tú recibes a Jesús, si tú quieres a Jesús, si aceptas el Evangelio, tienes vida eterna y vida en abundancia. Si tú rechazas a Jesús, si te niegas al Evangelio, solo te aguarda la condenación eterna. Tenemos entonces que en primer lugar el Evangelio fue decretado en la eternidad, establecido en el plan de Dios, y en el determinado momento en que Dios dijo, allí está el Evangelio siendo presentado. Pero el Evangelio no solo fue decretado, aquí vemos también que el Evangelio en segundo lugar fue profetizado. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero en la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Aquí encontramos el registro de dos antiguas profecías.
una de Isaías y otra de Malaquías. Y lo que Marcos nos está diciendo con estas citaciones, o al citar estas dos profecías, es que su mensaje, este mensaje de el Evangelio de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, no es una nueva religión. No es para nada una nueva religión. Marcos muestra que tanto Isaías, 800 años antes de Cristo, y Malaquías, 400 años antes de Cristo, hablaron sobre Juan el Bautista y sobre Jesús. Y Marcos muestra entonces de esta manera que Dios estaba consumando su antiguo plan con el cristianismo. Por lo tanto, el cristianismo no es algo nuevo, es algo que venía siendo anunciado desde muchos, muchos años. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús. Y aparece entonces Juan, que nosotros sabemos que es el precursor, aquel que recibió la misión de preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. No nos dice muchas cosas Marcos acerca de Juan. Quien nos da un poco más de detalles es Lucas en su Evangelio, que nos dice que era hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de una mujer llamada Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús. Nos dice también Lucas que el nacimiento de Juan estuvo envuelto en un mensaje angelical, que se les dijo a sus padres quién sería, que se les dio el nombre que debían darle, en fin. Pero aquí Marcos es más rápido. Y esa es una característica que vamos a notar a lo largo de nuestro estudio de este Evangelio. Marcos es muy rápido. Y aconteció, y aconteció, y aconteció, y aconteció. Él pasa de un relato a otro de una manera muy, muy rápida. Y dice que Juan aparece entonces en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan entonces predicaba: arrepiéntanse, sean bautizados. Y esto revela algo muy importante en la predicación de Juan: el problema del pecado. El pecado es el problema central del ser humano. Nosotros tenemos gente que se da cabezazos intentando descubrir cuál es el gran problema de nuestra sociedad. Y en nuestro país, el gran problema de nuestra sociedad se ha resumido en los últimos años a un documento. Ese documento es el gran problema de nuestra sociedad. Si cambiamos ese documento, este va a ser el paraíso en la tierra. Hay otros que piensan, no, el gran problema de nuestra sociedad no es ese documento, el gran problema es la educación. Necesitamos educar a la gente, porque si educamos a la gente, se van a acabar los problemas. Otros dicen, no, el gran problema no es la educación, no es un documento, el gran problema es trabajo. Vamos a darle trabajo a la gente, porque si le damos trabajo a la gente se solucionan todos los problemas. En fin, hay tantos por allí que dan sus razones para justificar por qué estamos como estamos, pero la Biblia es muy clara, la Biblia es muy directa, la Biblia es cierta porque es palabra de Dios. El gran problema de la humanidad, el gran problema que tienes tú y que tengo yo es el pecado. Ese es el gran problema. Y el pecado tiene todas sus repercusiones en la vida. Es algo profundo, es algo de raíz. Es la condición en la que se encuentran todas las personas humanas. Un escritor dijo que la esencia del pecado es vivir sin Dios, es ignorar a Dios y es ser uno mismo la propia fuente y origen de todo. En el fondo, es ser uno mismo Dios. Y la posición que tiene todo pecador
es de rebelión contra Dios. Él está rebelde contra Dios. Él no quiere que Dios gobierne sobre su vida. Él no quiere escuchar a Dios. Él es contrario a Dios. Él está distante de Dios. Y esa posición de rebelión trae consecuencias tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Juan entonces llamó a las personas al arrepentimiento. Llamó a las personas a contemplar sus pecados, a confesar sus pecados, a cambiar. Arrepentimiento en la Biblia implica un cambio de dirección, un cambio de rumbo. Pero también es algo que se produce en la mente. Es un cambio en la forma de pensar. La palabra en el original, en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, es metanoia, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Entonces, es importante el llamado al arrepentimiento. Es importante predicar acerca del arrepentimiento, claro. ¿Por qué? Porque somos pecadores y el pecado es el principal problema que nosotros tenemos. Porque solo cuando alguien contempla lo horrendo de su pecado, contempla las consecuencias de su pecado, es cuando el perdón que ofrece Dios llega a ser más precioso. Nos dice también Marcos que la predicación de Juan, esta predicación de arrepentimiento para perdón de pecados, llamaba a las masas. Verso 5 dice, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Juan atraía a muchas personas. Su predicación atraía a muchas personas a pesar de que él les decía lo que las personas no querían escuchar. Es muy fácil ganarse una audiencia. ¿Qué tienes que hacer? Dile a las personas lo que quieren oír. Te vas a ganar una audiencia. Pero pobre de ti que les digas lo que no quieren escuchar. Te van a decir, no soporto a este tipo, no lo quiero ver nunca más. Y Juan, a pesar de su mensaje, de un mensaje tan duro, él tenía una gran audiencia. Ojo, pero él no era una estrella de rock. Fíjense cómo se vestía. De pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Esta no era la vestimenta de alguien que quería atraer a las personas. Era una vestimenta humilde, era una vestimenta pobre, era una vestimenta rústica. Y además, fíjense en la dieta. Comía langostas y miel silvestre, es decir, aquello que él podía hallar en el desierto. Entonces, por donde quisieras mirarlo, Juan no era atractivo para las personas, pero aún así su mensaje, su predicación era atractiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Porque el Señor lo había puesto como una voz. ¿No es linda la forma como se describe el ministerio del Bautista? Una voz. Muchas veces nosotros queremos ser alguien. Juan, él se describió a sí mismo como una voz. Yo solo hablo el mensaje del Señor. Su predicación entonces atraía a muchos, pero también fíjense que su predicación señalaba a Cristo y a su obra. Verso 7, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo los he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. La predicación de Juan, la enseñanza de Juan es lo que debe caracterizar a todo ministerio que se llame cristiano.
Si en esta iglesia algún día dejamos de predicar a Cristo, yo les digo, váyanse de aquí. Váyanse a otro lugar. Porque lo que debe caracterizar a nuestra iglesia es anunciar a Jesucristo, el Hijo de Dios. El único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Es a Él a quien debemos anunciar. Y Juan lo hizo de esa manera. Viene tras mí alguien que es más poderoso que yo. Fíjense, de que no soy digno de desatar el calzado. Él es tan grande, Él es tan glorioso, Él es tan majestuoso, que yo no soy digno de quitarle su calzado. Nosotros debemos presentarle a Cristo a las personas, solamente a Cristo, y presentarnos nosotros como humildes siervos de Jesús, sin ningún brillo, sin ninguna belleza. Toda la gloria solo a Jesús. El Evangelio entonces fue decretado, fue profetizado y finalmente el Evangelio fue confirmado. Verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos rápidamente nos relata aquí el bautismo de Jesús. Bautismo que no solamente tenía por objetivo identificarse con nosotros, sino también era una manera de dar inicio al ministerio público de Jesús. No sabemos mucho acerca de la infancia de Jesús. Tenemos relatos acerca de su nacimiento, después aquel relato cuando estaba en el templo con sus padres en Jerusalén y se pierde, aproximadamente cuando tenía unos 12 años, y después solo él reaparece, como se cree, un poco cerca de los 30 años, o alrededor de los 30 años. Y él aparece aquí en medio del ministerio del precursor, y va a él y es bautizado por Juan en el Jordán. Y nos dice Marcos que en el instante en que él es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Aquí hay algo muy interesante porque también hay una referencia al libro de Génesis, particularmente al verso 2 del capítulo 1, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La idea es de un ave que está allí. Y aquí vemos que el Espíritu viene como, ojo, no es una paloma. Algunas personas piensan, vino como una paloma, a lo mejor blanca, porque el Espíritu Santo, la paloma tiene que ser blanca, ¿no? Nos sirven esas medias manchadas. No dice como, parecido a una paloma. Era algo que vieron, parecido a una paloma que vino sobre Jesús. Pero además del descenso del Espíritu Santo sobre él, nos dice que vino una voz del cielo, y esta voz decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense, aquí la voz es la voz del Padre. Y el Padre dice dos cosas acerca de Jesús. Uno, que Él es amado. Segundo, que el Padre se complacía, que tenía deleite en Él. Y esto es maravilloso porque vemos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo involucrados en nuestra salvación. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene y el Espíritu Santo aplica la redención que el Hijo ha adquirido. Por eso es una obra de la bendita Trinidad. Nuestra salvación es una obra de la bendita Trinidad. Hay muchas personas que les gusta más Jesús. Dicen, no, el Padre siempre está enojado. El Padre nos quiere mandar al infierno y menos mal que vino Jesús para salvarnos. Eso es un error horrible. El Padre envió al Hijo por amor. El Hijo muere en obediencia al Padre
y por amor. Y el Espíritu Santo toma esa obra del Hijo y la aplica al escogido o escogida de Dios. Queridos, el Evangelio fue decretado en la eternidad. Por ello no podemos comprender el curso de la existencia humana si no comprendemos lo que Dios hizo y está haciendo en Cristo Jesús. No puedes entender la historia. No puedes entender para dónde vamos si no captas esa profunda verdad de que el Evangelio fue decretado en la eternidad. Y Dios está edificando su iglesia. Y lo que es la historia es ese andamiaje que rodea este edificio. Pero un día todos esos andamios, que es la historia tal como la conocemos, van a desaparecer. ¿Y qué es lo que quedará? La iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Todo gira en torno de la iglesia. Así que no te desvíes pensando, chacay, estos gallos están en el poder, mira lo que está pasando acá, mira lo que sucede acá, hay aquí esto otro, mira la economía, todo. Tranquilo. Lo que rige la historia es el decreto de Dios, el plan eterno de Dios, plan que se va a consumar. También Jesús cumplió las promesas que se hicieron acerca de él siglos antes de su nacimiento. Aquí tenemos 2 profecías. Ahora te pregunto, ¿qué posibilidad hay de que algo así ocurriera? Que se cumplieran tan precisamente las profecías hechas. Alguien podría decir, chuta, qué suerte. Nada de suerte. Solo la fidelidad de Dios a su palabra puede explicar eso. Dios dijo y se hace como Dios dijo. Punto. Y para terminar, el Evangelio es ofrecido al mundo. Y el Evangelio es ofrecido a ti hoy. Queridos, nunca pensemos que el Evangelio fue la puerta de entrada a nuestra vida cristiana. El Evangelio es todo en nuestra vida cristiana. No pensemos que, sí, yo escuché acerca de Jesús, de su muerte en la cruz, y eso es el principio, pero ahora necesito otras cosas. Necesito hablar de la predestinación, de la parucía, del milenio, todas esas cosas, porque eso ya es más sólido. No. Todo eso es el Evangelio. Todo eso es el Evangelio. Necesitamos entonces del Evangelio. Por lo tanto, frente a este Evangelio que es ofrecido a todas las personas, hay 2 posibles respuestas. O lo aceptas o lo rechazas. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Oremos. Padre, gracias te damos.